a la casa del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer un texto muy conocido que ahí lo han visto ya en la pantalla, Josué capítulo 1 y el verso número 9. Y vamos a pensar esta tarde unos minutos bajo el pensamiento un cristiano desafiante. Decíamos Josué capítulo 1 y el verso número 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Cuando hablamos, hermanos, de ser un cristiano desafiante, no hay que confundir, hermanos, el ser desafiante a ser una persona agresiva, a ser una persona quizás violenta, a ser una persona quizás que pueda actuar de manera equivocada. Cuando hablamos de ser cristianos desafiantes, nos queremos más referir al concepto de que como cristianos siempre habrán desafíos. Que como cristianos acá en la tierra no estamos exentos de cruzar desafíos en nuestra vida cristiana. El día lunes lo decíamos también en la célula y pensábamos que acerca de algunos propósitos, el por qué Dios permite que vengan a nuestra vida los procesos. Y son todas aquellas cosas que vendrán, querramos o no querramos. Nos gusten o no lo gusten. Nos agraden o no nos agraden. Pero esas cosas el Señor las permite con un propósito. Y siempre, hermanos, con el propósito mayor de que cada día nosotros seamos mejores cristianos. Y para esta tarde, que cuando nosotros tengamos la oportunidad de enfrentar desafíos, no seamos, ¿verdad?, cobardes y decir, pues, yo creí que el cristianismo no era de esa forma. Yo creí que la vida cristiana era de manera diferente y nunca pensé que a mi vida vendrían desafíos. Pero en base a la palabra del Señor, el cristiano, hermano, debe de ser una persona desafiante. Como lo decía anteriormente, no va a andar de agresivo y de violento con otras personas. No. Nos estamos más refiriendo, ¿verdad? Cuando vengan las dificultades, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las pruebas, debemos de ser valientes en los desafíos que vengan a nuestra vida. Decíamos, siempre habrán desafíos, querramos o no queramos. Nos guste o no nos guste, siempre habrán desafíos. Debemos, de hermanos, estar preparados para la hora donde habrá que enfrentarse a los desafíos. Usted se imagina al gran salmista David yendo a la batalla contra un gran gigante llamado Goliat y sin que David hubiese antes estado preparado. ¿Cuál hubiese sido el resultado de esa batalla? Lo que todos apostaban. A David le apostaban un 0.01% y a Goliat le apostaban el 99.99%. Pero como David estaba preparado para los desafíos, él le dice a Saúl, tu siervo, le dice, era pastor de ovejas. Y cuando la fiera, sea oso, sea león, venía y tomaba alguna de las ovejas del rebaño, yo me levantaba en contra de aquella fiera, la tomaba por la quijada
y se la abría y le quitaba aquella presa. Fuese león, fuese oso, tu siervo, le dice, los defendía al rebaño. David, hermanos, estaba preparado para los desafíos. Quizá él nunca se había preparado con la intención de ir y vencer a un gigante. Pero llegó la oportunidad y David estaba preparado para enfrentarse al gigante. ¿Para qué nosotros estamos preparados? Muchas veces nosotros decimos, para eso sí, para eso no. Ni el Señor lo vaya a permitir, pero eso no estoy preparado para enfrentarlo. Pues por eso la palabra del Señor nos llama y nos hace un atento llamado a que seamos cristianos, pero cristianos que sepamos enfrentarnos a los desafíos. ¿Qué es, hermanos, un desafío? Un desafío, hermanos, es un reto o una situación difícil que requiere esfuerzo para superarlo. Si no necesitase de esfuerzo, fácilmente, ¿verdad? Nosotros dijésemos, no, pues qué sencillo es, qué fácil es. Pero cuando toca enfrentarse a los desafíos, muchos salimos huyendo, muchos caemos en el intento de vencer esos desafíos, o otros no hacen ni el intento por enfrentarlos. Pero en base a la palabra del Señor, nosotros debemos de ser cristianos, pero cristianos que estemos dispuestos a enfrentarnos a cualquier desafío. En primer lugar, hermanos, un cristiano desafiante, esta persona, hermanos, actúa con valentía, aunque haya miedo. El cristiano desafiante actúa con valentía ante el miedo. Pregunto aquí, ¿cuántos tenemos miedo? Cualquiera puede decir, yo no le tengo miedo a nada. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero la verdad es de que a algo le tememos. Y hay situaciones, hermanos, donde el miedo nos puede abrazar, nos puede agobiar y nosotros podemos decir, de aquí no voy a dar pero ni un paso adelante. ¿Se recuerdan el miedo que le había entrado a un profeta? Y un profeta, hermanos, conocido como un profeta de fuego, conocido como Elías. La reina Jezabel le manda una nota y le dice, así me hagan los dioses si el día de mañana no he hecho contigo lo que tú hiciste con mis profetas. ¿Qué pasó con Elías? Le dice a Dios, quítame la vida. Dios, quítame la vida. Y dice que Elías, hermanos, caminó y llegó a un árbol, ahí se acostó y se durmió con la intención de morirse. El miedo que aquella mujer había infundido en él. Y no era poco, hermanos, lo que aquella mujer había hecho. La Biblia dice, hermanos, de que perseguía a los profetas, mataba a los profetas. Por allá, ¿verdad? Aparece una persona que resguardó a una cantidad de profetas y los alimentó a causa de la persecución de esta mujer. El miedo, hermano, llegó a Elías y le dijo a Dios, quítame la vida. Imagínense, Elías no le tenía miedo a que Dios le quitase la vida, sino a lo que Jezabel podía hacer con él. Lo había, hermanos, arropado el miedo a Elías. Y en cierta forma, hermanos, actuó algo con cobardía Elías.
Todos sabemos la historia. Elías estaba dormido, el ángel viene, le da de comer, vuelve nuevamente a acostarse a dormir y el ángel lo vuelve a despertar y le dice: come y bebe porque un resto camino te queda. Dice que Elías comió, se levantó y caminó 40 días con aquella comida. Y llegó, dice, a una cueva. Y no solo llegó, se metió a la cueva. ¿Hasta cuándo Elías salió de aquella cueva? Hasta que Dios le hace la pregunta a Elías: Elías, ¿qué haces allí? Y Elías comienza a ver, comienza Elías a tener un encuentro con Dios. Ahí se dan ciertos fenómenos naturales. Y Elías en esos fenómenos no vio a Dios. Pero al final un silbo apacible dice que se dejó sentir. Y Elías comprendió de que Dios estaba ahí. Le dice: sal de ahí porque tienes que ir a ungir el rey de Siria. Tienes que ir a ungir también a tu sucesor. Imagínense, Elías ya había pensado en la muerte y no había pensado en quién lo había de sustituir a causa del miedo. Es entonces, hermanos, que un cristiano desafiante actúa con valentía ante el miedo. El versículo que leíamos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya Josué, hermanos, había actuado con valentía anteriormente. ¿Se recuerdan cuando Moisés, verdad, envió los espías en una expedición de espionaje, reconocimiento de la tierra de Canaán? Y todos volvieron, dice, trayendo malas noticias. Pero hubieron solamente dos, que estos no solamente trajeron buenas noticias, sino que trajeron evidencia de lo que era aquella tierra. Ellos dijeron: es verdad, la tierra en verdad es buena, es cierto que tiene grandes murallas, es cierto que hay gigantes en aquellas tierras, pero Caleb y Josué dijeron: hay algo que ellos no tienen. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dijeron ellos, lo vamos a destruir como quien come una torta de pan. Pero ahora viene la situación donde Josué tiene que enfrentarse y ya no andar dirigiendo solamente en el desierto al pueblo de Israel. Ahora Josué está a las riberas del río Jordán y Dios le dice a Josué: pero Josué, ¿qué esperas? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. Y Dios se compromete con Josué a estar así como estuvo con Moisés. Y también le dice estas palabras: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que cuando te estés enfrentando a las naciones de Canaán, no te vaya a entrar el miedo. Y no es cierto, hermanos, que Josué nos deja tremendas hazañas en las conquistas de las tierras de Canaán. Deciden, hermanos, enfrentarse en batallas y Dios estaba con ellos y vencían a sus enemigos. Grandes murallas caían en el nombre del Señor, grandes ejércitos salían huyendo y Dios los destruía. Pero hubo una hazaña que me llama mucho la atención y puede parecer también, hermanos, un poco de hasta picardía de Josué. ¿Se recuerdan cuando iban huyendo aquellos reyes de Jerusalén, de Hebrón? Eran 5 reyes. Y dice la palabra del Señor que cuando iban huyendo,
estos, dice, decidieron a entrar en una cueva y los alcanzaron. Y dijeron, ahí se escondieron. Y dijo Josué, bueno, tráiganme rocas y vamos a taparle la entrada. Lo taparon, hermanos, ahí los tuvieron por varios días. Allá con los días, dice Josué, los llamó y les dijo, quiten las rocas y lo vamos a sacar. Ya se puede imaginar qué situación traían esos reyes, sin comer, sin beber, sin que la luz del sol les haya dado por varios días, totalmente debilitados. Los sacaron, los colgaron, hermanos. Puede parecer algo cruel. Y dice que después que hicieron lo que iban a hacer con ellos, los volvieron a echar a la cueva y les taparon. Ahí los sepultaron vivos. Y cualquiera puede decir, qué perversidad la de Josué. Pero esto, hermanos, era a causa de lo que Dios le había dicho a Josué. No vas a hacer ninguna alianza con las naciones de Canaán y te vas a comportar con valentía. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Quizá nosotros no estamos llamados a hacer las hazañas que Josué hizo, las cosas que Josué hizo, pero ¿acaso no necesitamos esfuerzo en la vida cristiana? Muchos de los que no están acá esta tarde no se esforzaron y causa de que no se esforzaron no están con nosotros. Hay personas que ya no solamente deciden quedarse en sus hogares, sino que ya no tienen el valor para venir aunque sea a los 15 días a este lugar. Y mejor deciden, no, ya para qué ir. Ya me entró la tibieza, la heladez en mi cuerpo y ya para qué voy a ir a la iglesia. Y Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el miedo nos puede arropar y nos puede tener ahí oprimidos. Un miedo, hermanos, que no nos deja tranquilos, que no hay paz en nosotros. Y el cristiano, hermanos, debe de actuar con valentía, así como Josué actuó en la conquista de Canaán. Otro hombre, hermanos, que también fue valiente, es el salmista David. El salmista David, hermanos, en el Salmo 91 da prácticamente un testimonio. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará. Él te librará. ¿Acaso el salmista no había atravesado peligros? ¿Acaso el salmista no había atravesado valle de sombra y de muerte? ¿Acaso el salmista no había andado por lugares en vez de colocarle algo de alimento, lo que le colocaban era trampas para que su pie tropezase? Él lo dice en el Salmo. Él dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿Dios no está con nosotros? ¿Confiamos nosotros en que Dios está con nosotros? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿por qué desanimarnos cuando vienen los desafíos? Si en el nombre del Señor, como lo dice el apóstol Pablo, en el nombre del Señor nosotros podemos vencer cualquier adversidad. Él lo dice, todo lo puedo en Cristo
Porque Él me fortalece. Y el apóstol Pablo, hermanos, también está dando un testimonio. Y él dice, yo estoy hecho a todo. Haya o no haya, gracias a Dios. Vengan las dificultades o no vengan las dificultades también. Y ahí, ¿verdad? Culmina diciendo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, hermanos, el salmista David también actúa con valentía. Un hombre, hermano, fiero en la batalla y que nunca actuó y nunca dejó que el miedo lo gobernase. En algunas ocasiones, ¿verdad? Vemos huidas de David, pero no eran por miedo. En algunas ocasiones vemos que David actúa como que si en realidad tuviese miedo. Pero si nosotros leemos bien, la palabra del Señor no era miedo de David. Cuando huye de la presencia de Saúl, David dijo, yo no le haría daño al ungido de Jehová. Pero miedo no le tengo. Cuando su hijo Absalón se levanta en contra de él, no, hermanos, si David a la par de Absalón lo agarraba con una mano y lo castigaba y ya no volvía por otra, Absalón. Pero David mejor decide huir y dejarle el trono a Absalón. Y todos conocemos lo que hizo Absalón, su mismo ego lo llevó a la destrucción. Lo que él tanto amaba, lo que él tanto idolatraba, eso lo condenó. Su cabello, ¿verdad? De eso, esa fue la causa de la muerte de Absalón. Pero David, hermanos, no actuó con valentía. Cuando Absalón ya con mucho dolor, ¿verdad?, lo había perdido, regresa nuevamente al trono y actúa con valentía. Dios, por medio de el patriarca Moisés, le dice, hermanos, las últimas palabras al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo número 31 y el verso número 6. Vea lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Le dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El pueblo de Israel, hermanos, prácticamente estaba despidiendo a su líder llamado Moisés. Y Moisés le dice esas palabras de parte de Dios. Recobren ánimo. Quizá muchos de nosotros los ánimos, ¿verdad?, se nos han ido abajo. Y muchos decimos, ¿verdad? No, ¿y para qué voy el día jueves? El día jueves son contados los que llegan. Ya como que estamos matriculados. Y cuando hacemos falta, ¿verdad?, alguno, ya uno lo notó. Y dice, bueno, hablando de eso, el día de la tormenta, ¿verdad?, que la mayoría nos encerró acá, el jueves siguiente nosotros vinimos. Y íbamos haciendo recuento con mi esposa, en la moto íbamos todavía. Y le digo yo, tales y tales hermanos no vinieron el día de hoy. Sacamos, hermanos, un promedio de no menos 10 solo para la zona donde nosotros, el jueves siguiente. Una tormenta nos desanimó. Yo sé que para muchos hermanos se nos hace algo difícil, ya personas, ¿verdad?, un poco mayores. Pero, y ya que nos tocase, hermanos, enfrentar lo que el pueblo de Israel está a punto de enfrentar, grandes ejércitos, grandes murallas, tierra, hermanos, la cual no había sido conquistado por el ser humano, lo que habitaban ahí eran gigantes. Y Dios le dice a Moisés, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni tampoco te desamparará.
Hay personas que quizás nos han prometido estar con nosotros en momentos difíciles, en momentos angustiosos, en momentos de enfermedad, en momentos, y tantas promesas. Pero la mayoría abandona. O la mayoría abandona, ¿verdad? No porque lo quieran hacer, sino por la naturaleza. Mueren. Un padre, ¿verdad? Un hijo le promete de que siempre va a estar para él, pero el padre no sabe cuánto tiempo va a durar acá en la tierra. Y pasa que a veces mueren y estando pequeños aún los niños. No pudieron cumplir las promesas que hicieron. ¿Pero acaso Dios muere? No, hermanos. Dios es fiel y Él permanece fiel a cada una de las promesas que nos ha hecho. En segundo lugar, hermanos, un cristiano desafiante prioriza a Dios. ¿Cuántos desafíos han venido a nuestra vida y nos hemos enfocado más en el desafío que aquel que está con nosotros en el desafío? Hay un dicho, ¿verdad?, que muchas veces lo hemos dicho nosotros: no le cuentes a Dios lo grande de tu problema, cuéntale a tu problema lo grande que es tu Dios. Pero muchas veces, ¿verdad?, le estamos contando a Dios: mira, Dios, este problema sí que me tiene agobiado, este problema sí que no me deja dormir, este problema sí que hasta el hambre me ha quitado. Pero nos hemos olvidado de que Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros nos podemos imaginar. Hay un corito, ¿verdad?, que dice que Dios, habla del amor de Dios. Es tan alto que no puedo ir arriba de Él, es tan profundo que no puedo ir abajo de Él, es tan amplio que no puedo ir afuera de Él. ¿Acaso habrá algún desafío que sea más grande que Dios? No lo hay, no lo hay. Cualquier desafío que venga a nuestra vida es pequeño comparado a la grandeza de nuestro Dios. Es entonces que un cristiano desafiante debe de priorizar a Dios. Cuando venga el desafío, cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación a nuestras vidas, debemos de priorizar a Dios. Y tengo también un versículo muy conocido. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, serán añadidas. Las demás cosas vendrán por añadidura. Pero si nos estamos enfocando más en el desafío y nos olvidamos de la prioridad que es Dios, y no priorizamos, no nos enfocamos, no tenemos bien el objetivo de nuestra mira, fácilmente, hermanos, estaremos actuando equivocadamente. Fácilmente nos habremos de equivocado de la prioridad que debemos de darle. Porque hay cosas, hermanos, que son prioritarias y hay cosas que son secundarias. Jesús lo enseñó. Él dijo, hablando, ¿verdad?, acerca de lo importante que somos para Dios. Él le dice, ¿ustedes acaso no ven las aves de los cielos? Ellos no tienen granero, ellos no siembran y comen. Y algunos comen hasta un poco más que uno. A más de algunos quizás esta temporada usted oyó hablar de los venados. Y Jesús dijo, ¿no valéis más vosotros que esas aves? ¿Acaso, dice Jesús, no es más valioso la vida que lo que nosotros comemos? ¿Acaso lo que comemos, dice, no es más valioso que lo que vestimos? Si Dios nos ha dado vestimenta, ¿por qué no nos dará comida? Si Dios nos da comida, ¿por qué no nos va a dar la vida o la salud?
Hay cosas, hermanos, que son prioritarias. Entonces, si nosotros priorizamos en Dios, en buscar primeramente a Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. El obtener una victoria, el vencer ante los desafíos que vengan a nuestras vidas, eso es secundario. Buscarle a Dios en todo. Y cuando me refiero en todo, me refiero en abundancia como también escasez. Buscarle a Dios en la salud como también en la enfermedad. Ya parece que solo faltan los novios, ¿verdad? Pero no, la realidad, hermanos, es de que a Dios no solamente le podemos buscar en la escasez. Porque cuando viene la escasez, ¿verdad? Es más fácil buscar a Dios. Pero cuando viene la abundancia, como que si Dios no haya hecho nada por nosotros. Y debe de ser lo contrario. En todo tiempo buscar a nuestro Dios. Solamente, hermanos, menciono lo número 3, pues ya el tiempo nos ha avanzado. Un cristiano desafiante hace la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, somos desafiantes, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando el miedo no nos gana y nos comportamos con valentía, hacemos la voluntad de Dios. Cuando le buscamos y priorizamos a Dios antes que todo, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hacemos la voluntad de Dios, hermanos, no importando las aflicciones, no importando las dificultades que puedan haber en nuestras vidas. Y aquí, hermanos, está otro texto muy conocido que se encuentra en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 16 y el verso número 33. Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y sabemos que todo aquello que viene a nuestra vida está bajo el control de Dios, y no hacemos como hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿verdad? Venía una dificultad, murmuraba en contra de Dios y en contra de su líder Moisés. Y Dios en muchas ocasiones los castigó por lo que ellos hacían de murmurar. Y Jesús se lo está diciendo a sus discípulos y les dice: estas cosas yo les hablo. Y les hablo para que en mí tengan paz aún en medio de las aflicciones. Aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los desafíos. En el mundo tendréis aflicción. No estamos exentos, no estamos blindados, no estamos bajo un domo que nos proteja de cualquier desafío que pueda venir a nuestras vidas. Pero cuando vienen los desafíos y enfrentamos esos desafíos en el nombre del Señor, nosotros estaremos haciendo la voluntad de Él. Solamente, hermanos, les leo el último versículo. Hebreos capítulo número 10 y el verso número 36. Decíamos Hebreos 10, 36. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no estamos haciendo la voluntad propia. Nosotros, hermanos, estaremos preparados y aptos para recibir la recompensa de Dios.
Y eso es lo que dice el versículo. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando nosotros somos cristianos desafiantes, no estamos haciendo la voluntad propia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cada uno de los desafíos que nosotros venzamos, logremos avanzar en cada obstáculo, Dios tiene preparada una recompensa. Dios recompensa, hermanos, a los valientes. El apóstol Pablo así lo dice. He acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás dice, me está guardada la corona. Y no solo para mí, dice él, sino para todos aquellos que aman y esperan también la venida de él. No solamente para el apóstol Pablo estaba la recompensa. Y la carta a los Hebreos dice que cuando hagamos la voluntad de Dios con paciencia, vamos a obtener lo que es la promesa de Dios. Porque fiel, dice su palabra, fiel es el que lo cumplió. Fiel es el que lo prometió. Vamos a orar en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude cuando vengan esos desafíos a nuestras vidas. Oramos en esta hora al Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que nos has concedido hacer en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, por darnos la libertad, Señor, de poder comunicarla, de poder, Señor, compartir brevemente, Señor, este pensamiento. Señor, ayúdanos a todos los que estamos en este lugar, que cuando venga el desafío,